La persecución contra Juan José Ponce Félix, conocido como el Ruso, se ha convertido en uno de los capítulos más llamativos de la ofensiva de las autoridades contra las estructuras vinculadas con la Maíza. Sin embargo, es importante separar los hechos comprobados de las versiones que circulan en redes sociales. Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Omar García Harfuch haya estado personalmente a punto de capturar a Ponce Félix en un operativo específico. Lo que sí está documentado es que la estructura de los rusos ha sido golpeada mediante operaciones federales, que varios de sus integrantes han sido detenidos y que el propio Harfuch ha informado públicamente sobre acciones contra esta organización. El nombre de El Ruso comenzó a adquirir todavía mayor relevancia cuando las autoridades estadounidenses intensificaron su búsqueda. Juan José Ponce Félix es identificado por agencias estadounidenses como un operador de alto nivel relacionado con los rusos, grupo asociado con la Mayiza, una de las principales facciones en la disputa interna del cártel de Sinaloa. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura o condena. Esta recompensa permite dimensionar por qué el personaje se convirtió en un objetivo prioritario. No se trata simplemente de un integrante de bajo nivel dentro de una organización criminal. De acuerdo con las acusaciones y señalamientos de autoridades estadounidenses, Ponce Félix estaría relacionado con una estructura que opera principalmente en el corredor de Mexicali y que mantiene conexiones con otros puntos de Baja California, Sonora y Estados Unidos. El FBI lo ha relacionado con los rusos, mientras que distintas investigaciones periodísticas han descrito a esta agrupación como uno de los brazos armados de la Maíza. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El interés de las autoridades mexicanas tampoco apareció de la noche a la mañana. Desde años atrás, Ponce Félix se encontraba bajo investigación en Baja California. Una investigación publicada por Z explicó que las autoridades lograron avanzar en la identificación del ruso a partir de documentos encontrados durante un operativo realizado en 2021. Aquellos documentos permitieron relacionar diferentes identidades con una misma persona y posteriormente reconstruir parte de su entorno. Precisamente, ahí aparece uno de los elementos más importantes para entender por qué la captura del ruso ha resultado complicada. Durante años, su identidad estuvo rodeada de diferentes nombres y documentos. Fuentes periodísticas han señalado que habría utilizado distintas identidades, algo que dificultó la tarea de las autoridades y le permitió mantenerse alejado de los reflectores. Milenio reportó que las autoridades estadounidenses lo relacionan con al menos 4 nombres y 2 fechas de nacimiento distintas. La capacidad para permanecer oculto es una de las características que más se repiten en los perfiles de operadores de alto nivel del crimen organizado. A diferencia de los integrantes que aparecen constantemente en fotografías, videos o redes sociales, quienes ocupan posiciones estratégicas suelen reducir al mínimo su exposición. El ruso, según las investigaciones disponibles, habría seguido precisamente esa lógica. La información pública sobre sus movimientos es limitada y pese a las investigaciones acumuladas, continúa prófugo. La situación cambió todavía más cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzó a informar sobre golpes contra integrantes de los rusos en noviembre de 2025. Harfuch comunicó la detención de 2 presuntos integrantes de esa organización en San Luis Río Colorado, Sonora. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como el Toro y el Torito, y los cateos se realizaron de manera simultánea en 2 colonias del municipio. Aquella operación fue importante porque mostró que la estrategia federal no necesariamente consiste en ir directamente por el jefe de una estructura. También puede comenzar por golpear sus células, identificar operadores, asegurar información y reconstruir las redes que permiten a un grupo mantener su capacidad operativa. En el caso de los rusos, cada detención puede aportar información sobre comunicaciones, vehículos, domicilios, contactos y otras conexiones que eventualmente permitan acercarse a los niveles superiores. Meses después, en marzo de 2026, las autoridades federales reportaron otro golpe significativo. Durante la denominada Operación Bacanora, fueron detenidos 12 integrantes de los rusos, 11 hombres y una mujer, en acciones realizadas en Culiacán, Mexicali y San Luis Río Colorado. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El dato es especialmente relevante porque demuestra que la ofensiva
no estaba concentrada en una sola ciudad. La operación alcanzó 3 puntos estratégicos asociados públicamente con la estructura. Esto permite observar una estrategia basada en afectar simultáneamente diferentes componentes de una organización, en lugar de limitarse a una intervención aislada. Para entender por qué estas acciones pueden acercar a las autoridades a El Ruso, hay que observar la lógica de una organización criminal. Un líder no funciona completamente aislado. Necesita personas que transporten, vigilen, administren recursos, mantengan comunicación, consigan vehículos y resuelvan problemas logísticos. Cuando una parte de esa estructura cae, los investigadores pueden comenzar a reconstruir las relaciones existentes alrededor del objetivo principal. Pero afirmar que Arfuch por poco capturó personalmente a El Ruso sería ir más allá de la información pública disponible. Lo que puede sostenerse es que la presión sobre su estructura se ha incrementado y que las autoridades han conseguido detener a integrantes vinculados con los rusos. La diferencia es importante, especialmente cuando se habla de un personaje que permanece prófugo y sobre el cual existen investigaciones tanto mexicanas como estadounidenses. El caso también resulta interesante porque los rusos no surgieron recientemente. Su historia está vinculada con las estructuras que durante años respondieron a Ismael el Mayo Zambada. Diversas investigaciones han señalado que el grupo comenzó como una fuerza relacionada con las disputas territoriales del cártel de Sinaloa y posteriormente adquirió Mayo R Autonomía Operativa. Infobae ha descrito sus antecedentes como un grupo armado asociado históricamente con el Mayo y posteriormente vinculado con la Mayisa. La guerra interna del cártel de Sinaloa aumentó todavía más la importancia de esta estructura. Después de la captura de Ismael Zambada García en Estados Unidos, las diferentes facciones del cártel quedaron inmersas en una disputa por influencia y territorio. La Mayisa y los Chapitos representan dos de los principales bloques de esa confrontación. En ese escenario, los rusos adquirieron un papel estratégico debido a su presencia en la zona fronteriza. El corredor de Mexicali tiene una importancia particular. Su ubicación geográfica lo convierte en una zona de enorme interés para organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han señalado que los rusos mantienen operaciones relacionadas con el traslado de diferentes sustancias hacia Estados Unidos. N+ reportó que las investigaciones de la DEA ubican a la organización en el corredor de Mexicali y la relacionan con el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína. Por eso, detener a integrantes de los rusos no solamente tiene un impacto policial, también puede representar una afectación a las capacidades económicas y logísticas de la organización. Una estructura que pierde operadores debe reemplazarlos, reorganizar sus rutas y modificar sus mecanismos de comunicación. Cada cambio genera vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los investigadores. El ruso, precisamente por su posición, representa una pieza mucho más difícil de alcanzar. Las autoridades no solamente necesitan localizar a una persona, necesitan demostrar judicialmente su identidad, obtener información suficiente para ubicarlo y ejecutar una operación que permita detenerlo sin que el objetivo vuelva a desaparecer. Su capacidad para utilizar distintas identidades constituye una dificultad adicional. Según investigaciones periodísticas, las autoridades de Baja California tardaron años en establecer públicamente quién se encontraba detrás del alias. Z reportó que una investigación iniciada después de un operativo de 2021 permitió finalmente vincular documentos e información personal con Juan José Ponce Félix. Esto también explica por qué una investigación contra un objetivo de este nivel puede prolongarse durante años. No necesariamente significa que las autoridades no tengan información. Puede significar que necesitan verificarla, cruzarla con otras bases de datos y convertirla en evidencia que pueda sostener una acusación ante un tribunal. El factor binacional también es fundamental. Estados Unidos lleva años siguiendo la pista de Ponce Félix en 2015. Una corte federal del Distrito Central de California emitió una orden de arresto relacionada con acusaciones que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y delitos vinculados con armas. En 2025, la presión aumentó cuando el gobierno estadounidense hizo pública la recompensa de $5 millones. La decisión convirtió a El Ruso en uno de los objetivos mexicanos de Mayo R. Relevancia dentro de las investigaciones estadounidenses contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. La recompensa también demuestra que localizarlo no es una tarea sencilla. Cuando un gobierno ofrece una cantidad tan elevada por información,
Busca incentivar a personas que puedan conocer movimientos, contactos, ubicaciones del objetivo, pero también revela que, pese a los años de investigaciones, la captura todavía no se había concretado. En México, mientras tanto, la estrategia de Arfuch ha mostrado una tendencia a golpear estructuras completas. Las detenciones de integrantes de los rusos en 2025 y 2026 encajan dentro de esa lógica. En lugar de esperar únicamente una oportunidad para capturar al dirigente, las autoridades pueden avanzar desde abajo hacia arriba, debilitando progresivamente el entramado que lo rodea. La Operación Bacanora es quizá uno de los mejores ejemplos de esa presión. 12 presuntos integrantes fueron detenidos en 3 ciudades, lo que demuestra una coordinación entre instituciones federales y diferentes territorios. Aunque no significó la captura de Ponce Félix, sí representó un golpe contra personas identificadas por las autoridades como integrantes de su organización. Y aquí es donde aparece la pregunta que mantiene la atención sobre el ruso: ¿cuánto tiempo puede mantenerse fuera del alcance de las autoridades cuando su círculo comienza a ser golpeado? La respuesta no es sencilla. Una organización criminal puede reemplazar integrantes, modificar sus estructuras y utilizar nuevos intermediarios. Pero también es cierto que cada detención puede aumentar la presión sobre el liderazgo. Cuando una persona pierde operadores de confianza, aumenta la posibilidad de cometer errores o de depender de nuevos colaboradores menos confiables. Para Arfuch, un objetivo como el ruso representa además un desafío político y operativo. La captura de un personaje buscado simultáneamente por autoridades mexicanas y estadounidenses tendría un fuerte impacto mediático. Sería presentada como un golpe importante contra una facción del cártel de Sinaloa y como una demostración de capacidad de inteligencia. Sin embargo, precisamente por esa relevancia, cualquier operación debe realizarse con enorme cuidado. Una captura fallida puede permitir que el objetivo escape nuevamente y, al mismo tiempo, alertar al resto de la estructura sobre los métodos de investigación utilizados. Por esa razón, resulta más apropiado hablar de una persecución progresiva que de una única operación en la que Arfuch supuestamente estuvo a segundos de detenerlo. La información pública disponible no permite confirmar una escena concreta de ese tipo. Lo que sí permite reconstruir es una historia de presión creciente sobre el entorno de El Ruso. La trayectoria del personaje muestra que ya ha conseguido evadir investigaciones durante varios años. En 2023, Z informó que las autoridades habían logrado identificarlo, pero que continuaba libre. En 2020, y 4 otras investigaciones periodísticas continuaban señalando que permanecía prófugo. Para 2025, Estados Unidos ya ofrecía $5 millones por información que condujera a su captura. El panorama de 2026, por lo tanto, es muy diferente al de años anteriores. La estructura que se le atribuye ha recibido golpes y varios de sus integrantes han sido detenidos. Eso no significa que la organización haya desaparecido, pero sí que enfrenta una presión mucho mayor. También hay que considerar la dimensión territorial. Los rusos han sido asociados principalmente con Mexicali y San Luis Río Colorado. Aunque diferentes investigaciones mencionan conexiones con Sinaloa y con territorio estadounidense, una estructura con presencia en varios territorios exige una respuesta coordinada, porque una operación local puede provocar simplemente el desplazamiento de los integrantes hacia otra zona. De ahí que la coordinación entre instituciones sea tan importante. En la Operación Bacanora participaron fuerzas militares, Guardia Nacional, Fiscalía y personal de investigación de la SSPC, y a esa combinación permite trabajar simultáneamente en investigación, vigilancia, cateos, aseguramientos y judicialización. Para la opinión pública, el nombre de Arfuch se ha convertido en sinónimo de estas operaciones porque, como titular de la SSPC, suele comunicar los resultados de los despliegues federales. Pero detrás de cada anuncio participan numerosas instituciones y cientos de elementos. Reducir toda una operación al nombre de una sola persona puede simplificar demasiado una investigación que en realidad requiere meses de trabajo. El caso del ruso también muestra la importancia de la inteligencia financiera. Una organización criminal de alto nivel necesita dinero para sostener vehículos, viviendas, comunicaciones, armas, personal y otras actividades. Cuando las autoridades identifican empresas, prestanombres, operadores financieros
o negocios utilizados para mover recursos, pueden atacar la estructura sin necesidad de encontrar inmediatamente al líder. En 2025, por ejemplo, autoridades estadounidenses identificaron a diferentes personas y estructuras financieras relacionadas con la maíza. El Departamento del Tesoro señaló a diversos individuos vinculados con el cártel de Sinaloa, incluyendo a Juan José Ponce. Félix, en todo esto genera un escenario en el que el ruso puede encontrarse cada vez más aislado, no necesariamente porque esté rodeado físicamente por agentes, sino porque las instituciones van reduciendo los espacios financieros, logísticos y humanos que permiten mantener una estructura criminal funcionando. La presión también llega desde la frontera. Para Estados Unidos, Mexicali y San Luis Río Colorado son puntos estratégicos debido a su proximidad con California y Arizona. Las investigaciones estadounidenses han identificado conexiones de los rusos con California y Oregon. La persecución, por lo tanto, no es exclusivamente mexicana. Es una búsqueda que involucra intereses de seguridad de ambos países. Si Ponce Félix fuera detenido en México, su situación jurídica tendría que desarrollarse conforme a los procedimientos correspondientes, y podrían entrar en juego las acusaciones estadounidenses existentes. Pero mientras eso no ocurra, cualquier afirmación sobre su captura debe manejarse con prudencia. El ruso continúa siendo presentado públicamente como prófugo. Las autoridades estadounidenses mantienen la recompensa anunciada y las investigaciones periodísticas continúan, identificándolo como uno de los principales operadores de los rusos. Por eso, la frase Harfuch, por poco captura al ruso, funciona como un titular de alto impacto, pero debe entenderse como una interpretación de la creciente presión sobre su estructura, no como un hecho confirmado de que hubo una operación específica en la que Ponce Félix escapó por cuestión de minutos. Lo verdaderamente relevante es que el cerco institucional parece haberse ampliado. Los rusos ya no enfrentan únicamente investigaciones locales. Existe presión federal mexicana, investigaciones estadounidenses, recompensas internacionales y operaciones contra integrantes de la organización. Y esa acumulación de presión puede ser mucho más importante que un supuesto momento dramático de una persecución. Una organización puede sobrevivir a una redada, pero resulta mucho más difícil sostenerse cuando pierde operadores de manera constante, cuando sus movimientos financieros son observados y cuando sus principales integrantes aparecen identificados ante las autoridades. El ruso ha conseguido mantenerse fuera de prisión durante años, pero su situación actual es diferente. Su nombre ya no es desconocido para las autoridades. Su identidad ha sido documentada. Sus presuntas conexiones criminales han sido expuestas públicamente. Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria y México ha golpeado a integrantes de la estructura que se le atribuye. El siguiente paso, si las investigaciones continúan avanzando, sería determinar hasta dónde llegan realmente las redes que rodean a Ponce Félix y si los golpes contra los rusos permiten obtener información que conduzca finalmente hasta él. Esa es la parte que todavía permanece abierta. En conclusión, más que hablar de una captura fallida de Harfuch que no está confirmada públicamente, el caso permite hablar de un cerco que se ha ido construyendo durante años. El ruso pasó de ser un alias difícil de identificar a convertirse en un objetivo plenamente identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses. Sus presuntos operadores han sido detenidos y la estructura que dirige ha sido golpeada en distintos puntos. La persecución está lejos de terminar. Mientras Juan José Ponce Félix continúe prófugo, seguirá representando uno de los objetivos más importantes relacionados con la maíza. Y mientras las autoridades mantengan operaciones contra los rusos, cada captura puede convertirse en una nueva pieza para reconstruir el mapa de una organización que durante años consiguió mantenerse fuera del alcance de la justicia. La gran pregunta ya no es únicamente si las autoridades saben quién es el ruso. Esa etapa parece haber quedado atrás. La pregunta es si la información acumulada, las investigaciones financieras, las operaciones contra sus subordinados y la cooperación entre México y Estados Unidos serán suficientes para convertir la persecución en una captura. Hasta ahora, esa captura no ha ocurrido, pero la presión sobre el entorno del ruso es mucho mayor que años atrás. Y precisamente por eso su nombre permanece en el centro de la atención, porque cada nuevo golpe contra los rusos puede acercar a las autoridades un poco más al hombre que durante años ha conseguido permanecer fuera de su alcance. Uno de los elementos que vuelve especialmente relevante el caso del ruso es la manera en que las autoridades han ido construyendo el expediente alrededor de su estructura. No se trata solamente de localizar a una persona, sino de identificar a quienes forman parte de su círculo, establecer conexiones entre diferentes operadores
y determinar cuáles son los mecanismos que permiten a la organización mantenerse activa. En ese sentido, cada detención puede representar una nueva pieza dentro de una investigación mucho más amplia. Cuando una persona es detenida y sometida a interrogatorios y procesos judiciales, las autoridades pueden obtener información que posteriormente sea contrastada con otros datos de inteligencia. Así, una captura que aparentemente afecta únicamente a un integrante secundario puede terminar aportando información importante sobre personas de mayor jerarquía. La situación del ruso también debe entenderse dentro de la disputa que ha sacudido al cártel de Sinaloa. La fragmentación entre diferentes facciones convirtió determinados territorios en escenarios de una lucha constante por el control. La Malliza, asociada con la estructura de Ismael, el Mayo Zambada, y los Chapitos han mantenido diferencias que han tenido consecuencias importantes en distintos puntos de Sinaloa y otras entidades. Dentro de ese contexto, los rusos adquirieron una importancia particular debido a las zonas donde se les atribuye presencia y a las conexiones que las autoridades han señalado entre sus integrantes y otras organizaciones. Por eso, cualquier golpe contra los rusos puede tener consecuencias que van mucho más allá de una detención aislada. Si un operador encargado de comunicaciones cae, puede generarse una ruptura en las redes de información. Si cae alguien encargado de logística, puede complicarse el movimiento de personas y recursos. Si es detenido un operador financiero, puede abrirse una investigación sobre empresas, cuentas, propiedades o prestanombres. Y si finalmente cae alguien cercano al liderazgo, la información obtenida podría resultar todavía más significativa para reconstruir la estructura completa. En este escenario, el nombre de Harfuch aparece constantemente debido al papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la coordinación de operaciones federales. La estrategia comunicada por las autoridades ha puesto énfasis en inteligencia, coordinación institucional y golpes contra organizaciones criminales. Eso significa que el objetivo no necesariamente consiste en realizar una sola operación espectacular, sino en mantener una presión constante que vaya reduciendo las capacidades de las estructuras investigadas. El caso de el ruso es particularmente complejo porque su organización tiene una dimensión fronteriza. Mexicali y San Luis Río, Colorado se encuentran en una región donde la actividad criminal puede tener repercusiones inmediatas al otro lado de la frontera. Para las autoridades mexicanas, combatir a una estructura asentada en esa zona significa proteger un territorio nacional estratégico. Para Estados Unidos, significa impedir que las redes de tráfico asociadas con organizaciones mexicanas mantengan operaciones dentro de su territorio. Esa coincidencia de intereses convierte a los rusos en un objetivo de especial importancia. La recompensa anunciada por Estados Unidos también cambió la dimensión pública de la búsqueda. Cuando se ofrece una cantidad millonaria por información sobre un fugitivo, el mensaje es claro. Las autoridades consideran que localizarlo tiene un valor significativo dentro de sus investigaciones. Además, una recompensa puede generar nuevas pistas provenientes de personas que conozcan sus movimientos o que hayan tenido contacto con miembros de su organización. Sin embargo, una recompensa no garantiza una captura inmediata. Los objetivos de alto nivel suelen contar con redes de protección y mecanismos para reducir su exposición. También pueden cambiar constantemente de ubicación y depender de círculos muy pequeños de confianza. Por eso, las investigaciones pueden extenderse durante años antes de que aparezca una oportunidad concreta para detenerlos. En el caso de el ruso, esa capacidad de mantenerse fuera del alcance de las autoridades es precisamente uno de los aspectos que más llaman la atención. Durante años, su identidad y sus movimientos estuvieron rodeados de versiones contradictorias. Posteriormente, las investigaciones lograron establecer una identidad con mayor precisión y comenzaron a aparecer señalamientos más concretos sobre su posición dentro de los rusos. Esa evolución demuestra que las investigaciones contra las organizaciones criminales son procesos prolongados y no acontecimientos aislados. También es importante comprender que una captura exitosa depende de mucho más que saber dónde podría encontrarse una persona. Las autoridades necesitan reunir información suficiente para actuar, confirmar la identidad del objetivo y coordinar un operativo que permita realizar la detención. Una información incorrecta puede conducir a una dirección equivocada, mientras que una filtración puede provocar que el objetivo abandone el lugar antes de que lleguen los agentes. Por esa razón, la versión de que el ruso escapó por poco de Harfuch debe manejarse como una narrativa
que requiere pruebas adicionales. No existen elementos públicos suficientes para afirmar que ocurrió una persecución específica en la que el objetivo haya logrado escapar en el último instante. Lo que sí puede sostenerse es que las operaciones contra su estructura han aumentado y que varias personas identificadas como integrantes de los rusos han sido detenidas. Ese detalle puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece. Las organizaciones criminales dependen de relaciones personales. Cuando esas relaciones comienzan a romperse, la estructura puede experimentar dificultades para mantener el mismo nivel de coordinación. Los integrantes que permanecen libres también pueden comenzar a desconfiar entre ellos, especialmente cuando existe la posibilidad de que alguno haya proporcionado información a las autoridades.